Gracias a todos los hermanos y amigos que nos visitan en Capilla Ginebra en este nuevo episodio. Soy su hermano Juan Pablo Martínez y nuestro amigo y hermano Efrén Casillas. Así es, hermano. Muchas gracias por descargarnos. Estamos ahora queriendo compartir con ustedes un hecho irrefutable, que es: el Evangelio debe ser retenido. En segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Hermano Efrén, ¿qué significa primero estar firmes? Son dos cosas: estar firme y conservar las doctrinas. ¿O qué significa esta expresión? Pues básicamente lo que estoy viendo aquí en esta escritura y a lo largo de la Biblia, hay una exhortación apostólica de conservar, primeramente de recibir el Evangelio, y ya habiéndolo recibido es retenerlo, porque de nada sirve que recibamos algo para mañana que se nos olvide y empezamos a enseñar otra cosa que no sea lo que el mensaje correcto que hemos recibido de los apóstoles. En este caso, es una exhortación muy importante, porque el mensaje que estamos recibiendo es un mensaje que salva, y debemos de ser muy cuidadosos en retener esta doctrina, porque esa es la enseñanza. Doctrina pues significa enseñanza que hemos recibido pues de los apóstoles. Entonces, amigos de Capilla Ginebra, no exagera el cristiano que invierte tiempo, dinero, esfuerzo en el estudio de la palabra de Dios. Estaba yo leyendo, hermano, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el versículo 13 del capítulo 1. Dice: en él también vosotros, después de escuchar, dice, el mensaje de la verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Entonces, el apóstol le llama aquí al evangelio el mensaje de la verdad. Y en el caso de los tesalonicenses, pues acabamos nosotros de leer que les exhorta, les manda que permanezcan firmes y que conserven las doctrinas que os fueron enseñadas. Es fácil darse cuenta que la iglesia que no quiere retener y permanecerse firme en la doctrina, la iglesia que no quiere retener una doctrina, es porque tiene un conflicto moral con esa doctrina. Así es. Nos puede dar un ejemplo, hermano, de un caso concreto de cómo la iglesia puede, una razón por la que no quiera conservar, retener una doctrina. Vamos a pensar, por ejemplo, las iglesias. ¿Por qué hay iglesias que no quieren retener la doctrina que habla acerca de que la homosexualidad no conviene, por ejemplo? ¿Por qué hay iglesias que no quieren retener esa doctrina? Porque no quieren retener la doctrina, que básicamente lo que yo veo aquí en el Evangelio y esas doctrinas es que confronta el pecado, ¿okay? Confronta el pecado, los hace sentir incómodos, ¿verdad? En las iglesias, cuando alguien viene y empieza a predicar el Evangelio y empieza a decir que Cristo fue castigado, Dios castigó a su Hijo, ¿verdad? Desató toda su ira sobre su Hijo amado por el pecado de nosotros, y ese mensaje muchas veces no pueden creerlo. Es más, he escuchado de algunos predicadores donde
donde cuando van y predican el evangelio a ciertas iglesias, los hermanos se levantan y dicen, no, no es cierto, lo que usted está predicando, no le molesta. Le molesta. A eso es lo que nunca me han enseñado eso. No me han enseñado esto, lo que usted está diciendo no es lo que me han enseñado toda mi vida. Entonces, muchas veces, por el caso de la homosexualidad, pues, a esas personas, pues, lógicamente les molesta que los confrontan en el pecado en el que están incurriendo, porque la palabra es muy clara en 1 Corintios 6:9, donde pues estas personas no heredarán el reino de los cielos, y eso es lo que incomoda y nos tachan, pues, lógicamente, de intolerantes cuando defendemos pues la verdad revelada, que para nosotros es infalible, es inerrante, y sabemos que todo lo que Dios dice es verdad, y todo lo que dice que es mentira. Entonces debemos de creer pues lo que está escrito y conservar este mensaje. Si se da cuenta que nos damos cuenta que a veces la iglesia quiere ganar personas Adeptos, ¿no? Y no retiene ciertas doctrinas que las pueden echar afuera. Así es. Voy a retener estas doctrinas que no van a ofender, Así es. pero voy a transmitir las doctrinas con las que el pueblo puede estar tranquilo. Así es. Bien. De hecho, pues las iglesias se han convertido como de superación personal, ¿no? Las iglesias traen a pastores que están hablando pura superación personal, ¿no? Utiliza a Cristo para que te vaya bien en las finanzas, para que te vaya bien en la vida, que tengas tu auto, que tengas tu casa, que seas un líder, etcétera, ¿no? Pero nunca retienen o predican esas doctrinas, se salen de lo bíblico y pues lógicamente las personas no conocen el evangelio y están siendo engañados. Mira, hermano, aquí en 1 Timoteo, hermanos y amigos, 1 Timoteo, versículo 20 del capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. O sea, guarda lo que se te ha encomendado, ¿sí? Otra exhortación, aquí mismo la encontramos en la primera epístola a Timoteo. En la segunda, el versículo 15 del capítulo 2. ¿Nos ayudas, hermano? Capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el 16, hermano, ¿qué dice? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es una vana palabrería, una palabra profana? Aquella que no retiene el evangelio revelado. Así es. ¿Sí? Aquella, dice el versículo 17, que esto se extiende como gangrena. Así es. ¿Sí? Entonces, ya por eso en el capítulo 4 de esta misma epístola, el versículo 1, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. El versículo 2, predica la palabra. Así es. ¿Sí? Le ha dicho que retenga el evangelio, le entrega el evangelio, le dice: retén el evangelio y predica ese evangelio. Así es. No prediques otra cosa, no inventes otra cosa. Estaba escribiendo un artículo el otro día acerca del tipo de pastor que necesitamos, y recordé una anécdota donde un sermón acerca del tipo de pastor que necesitaba la iglesia que escuché una vez. El hermano decía que se necesitaban requisitos que no estaban en la Biblia, cuestiones económicas, cuestiones de adaptación cultural, que el hermano que viene a pastorear aquí le tiene que gustar esto, no le tiene que gustar el otro de la casa pastoral, el clima y una serie de requisitos que no están en la Biblia. Entonces,
tenemos que retener la doctrina. Si esto hacemos con los requisitos del pastorado, también lo podemos hacer con el Evangelio. Claro. No retenemos el Evangelio y entregamos un Evangelio diferente a la gente. Y un Evangelio, como nos has dicho, que no salva. No salva. No salva. De hecho, desde muchas iglesias, como dice aquí el hermano Grimm, en otras iglesias hay personas que llegan profetas a dar revelaciones, no se centran en el Evangelio, están enseñando otro mensaje, nuevas revelaciones frescas, como lo hemos comentado en los episodios, ¿verdad? Pero en ninguna parte de la Biblia habla eso de que nosotros debemos estar ansiosos por esas revelaciones, sino que al contrario, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es recibir el Evangelio, retenerlo y predicarlo, transmitirlo. Muy bien, el hermano también dice que parte de retener el Evangelio es defenderlo. Hermano, nosotros somos cristianos, estamos llamados a la paz. Pues te voy a hacer una pregunta aquí que no te comenté detrás de la cámara, así que la respuesta va a ser espontánea. Si vamos por la calle y alguien quiere atacar a uno de tus hijos, ¿lo defiendes? Claro. Yo también haría lo mismo. ¿Por qué defenderíamos o por qué defendemos a nuestros hijos? Porque los amamos. Porque tenemos amor hacia ellos, porque deseamos lo mejor para ellos. ¿Por qué no defendemos el Evangelio? Así es. ¿Por qué la iglesia no defiende el Evangelio? Aparentemente, al no defenderlo, estamos demostrando que no amamos realmente a Dios. Si nosotros realmente amáramos a Dios, o defendiéramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, porque sabemos lo que el Evangelio es, lo que implica el abrazar un verdadero Evangelio y lo que implica el abrazar un falso Evangelio también. Perdición. Perdición, exactamente. Entonces, hermanos, cuando nosotros no defendemos el Evangelio, quiere decir que no amamos el Evangelio. Así es. ¿Sí? Y no, pero es que son muy bélicos, mucha peleadera. No. Defender el Evangelio simplemente es decir, hermano, si estás en un error, aquí en la palabra dice que el Evangelio consiste en esto y en esto. Nosotros habíamos compartido algunos versículos del capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Sí? Lo que yo recibí, dice Pablo, es lo que yo les entrego. Exacto. Si quieres compartir de nuevo esa parte con nosotros, hermano. Claro que sí. Primero a los Corintios. Adelante. Capítulo 15, del 1 al 4. Así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, aquí tienen una cuestión relacionada pues con el verdadero Evangelio. Mis hermanos y amigos, un punto más, tiempo que nos agota, pero es una precisión que hace el hermano aquí acerca de los apóstoles modernos. Vamos a hablar después de que el Evangelio es apostólico, pero yo quisiera compartir con ustedes las 3 características que tiene que tener un apóstol de Cristo. Así es. El primero es que el apóstol haya sido un testigo físico de Cristo resucitado. Así es. ¿Sí? La segunda, que el apóstol haya sido personalmente llamado por Cristo para el oficio. Así es. Y en tercer lugar, que el apóstol tendría que autenticar su llamado apostólico a través de milagros. ¿Sí?
evidentemente nadie, mis amigos y hermanos, cumple estos requisitos el día de hoy. Así es. ¿Sí? Entonces el hermano Green apunta precisamente que no podemos nosotros hablar de una nueva revelación, porque a veces surgen nuevos apóstoles Así es. y dicen, retén esta doctrina, pues si no está en la Biblia. Bueno, pero la está diciendo su apóstol Así es. que hoy vive con nosotros. Así es. Y con la autoridad con la que habló Pablo, está hablando ese apóstol el día de hoy en nuestros días. Así es. Eso es totalmente una aberración. Es no retener. De hecho, por eso tengo que decirlo, este canal, no voy a decir el nombre, pero todo el día están con las mentadas recolecciones de dinero, Así es. maratones. Maratones. Y citando ahí, apoyando ministerios del apóstol Maldonado, por ejemplo, el apóstol fulano, el apóstol sutano. Hay una ignorancia bíblica al respecto. Así es. No, si esas personas fueran apóstoles, si las escrituras soportaran la idea de que hoy Dios llama apóstoles, nosotros tendríamos que estar escuchando lo que esos hombres están diciendo. Así es. Así es. Pero no es así. Y las escrituras nos hablan de eso. Así es. Nos hablan de eso y pues ya dio las pautas para identificar realmente a un apóstol, que eso es muy importante para no ser engañados, no solamente dentro del mismo cristianismo hay estos apóstoles, sino también en las sectas, como los mormones, la luz del mundo, la iglesia de la luz del mundo, donde ellos se autoproclaman ser apóstoles de Jesucristo y de guiar una restauración de una iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Así es. Casi es una línea de las sectas, ¿no? Así es. Hermanos y amigos, en Capilla Ginebra, imagínense que nosotros dijéramos que nosotros vamos a restaurar la verdadera iglesia. Por supuesto que no. Jesús enseñó que la iglesia, las puertas del Hades no podrían contra ella. Exactamente. Y la confesión de fe de Westminster dice que a veces la iglesia se puede llegar a convertir aparentemente en una sinagoga de Satanás, pero que siempre habrá en la tierra una iglesia en la cual adorar al Señor conforme Él lo ha ordenado. Entonces siempre Cristo va a hacer perdurar, a hacer florecer a un grupo de elegidos, redimidos, que en las diversas ciudades están dispersos o están reunidos, pero la iglesia siempre sale adelante, no porque nosotros nos esforcemos por eso, sino porque Cristo en su gracia y misericordia prometió que el Hades no podría contra ella. Por eso todos estos temas de restauración, de evangelios, pues son falsos. Así es. Así es. Y las escrituras, pues lógicamente pues Cristo nos promete esto, de que la iglesia prevalecería, y esa es una de las promesas que hasta la fecha siempre perdurará, porque la palabra de Dios es inmutable y siempre se cumplirá lo que Cristo dice, y la iglesia de Cristo sigue vigente, no necesitamos ninguna restauración. Y pues básicamente al momento de que una persona dice que necesitamos una restauración porque se perdió la iglesia verdadera, pues básicamente ya sabemos que se trata de un falso maestro. Bien, hermanos, me gustaría a mis amigos por último compartir en el último capítulo de Romanos, los versículos 17 y 18 del último capítulo de Romanos, en Romanos 16, dice de esta manera: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos,
y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. Hermano Efraín, que nos ayude la palabra de Dios, la gracia, la diligencia en el estudio, en la santidad, a no ser de estos ingenuos de los que hablan las Escrituras. Así es. Hermanos, muchas gracias por habernos descargado este video. No sé si quiere agregar una última cosa, hermano. Bueno, el Evangelio es retenido. Retengámoslo, hermanos, en nuestras iglesias, en nuestros estudios bíblicos, en la calle. Entreguémoslo como lo recibimos. Así es. Como lo recibimos de la palabra de Dios. Que ningún hombre, que ninguna doctrina ajena a las sagradas escrituras se interponga entre una persona y el mensaje de la verdad. Tenemos que hacer heraldos que entreguen tal cual lo recibimos de las escrituras el mensaje del Evangelio. Así es. Y pues una pequeña reflexión sobre lo que dice el hermano es que viene en el libro, de hecho, sobre el presidente y el embajador, ¿no? Nosotros somos embajadores del presidente, que es nuestro Señor Jesucristo, y debemos de entregar ese evangelio como lo recibimos del mensaje apostólico, porque pues, el embajador que entrega un mensaje que no está conforme a lo que dice el presidente, pues lógicamente es castigado. Destituido, ¿verdad? Y destituido, exactamente. Entonces nosotros debemos de esforzarnos por estudiar las escrituras y entregar este mensaje tal como lo hemos recibido y retenerlo. ¿Okay? Les agradecemos, visítenos por favor en www.capillaginebra.com. El Twitter de su servidor es @jpaulomartinez. Y de su servidor, Efraín Casillas, es @Efraín_Casillas, hermanos. No olviden visitarnos en el Facebook, dejen sus comentarios, dejen también sus preguntas, probablemente podamos conversar aquí acerca de la materia que a ustedes les parezca que algo tiene que ser esclarecido. Muchas gracias por la descarga de nuevo y un abrazo a todos en todas partes de una manera. Bendiciones, hermanos, y que Dios los bendiga. Gracias.